Bienvenidos al canal de YouTube de Caplec Abogados, firma legal dedicada a startups y emprendedores. Mi nombre es Isabel Vallejo y soy la socia fundadora de este despacho. Hoy os presentamos un nuevo podcast en relación con uno de los artículos que podéis encontrar en nuestra web. Nuestra web es caplec.com. Bien, pues entrando en materia, hoy vamos a hablar de las cláusulas de salida en los pactos de socios. Este es un primer artículo sobre estos aspectos, llamémoslo parte 1, luego habrá una parte 2. Los pactos de socios suelen contener normas que regulan la salida de los inversores de la startup. Bien, podemos diferenciar dos tipos de derechos de salida y de regulaciones a este respecto. Por un lado están las vías de salida que regulan la normativa mercantil y los propios estatutos. Aquí podemos destacar derechos como el derecho a transmitir las participaciones, con unas ciertas limitaciones y regulaciones. Luego está también el derecho de separación de un socio, la exclusión de socios e incluso las ejecuciones administrativas y judiciales. Bien, por un lado tenemos esa normativa regulada y por otro lado, y es de lo que vamos a hablar en esta primera parte, en este podcast, están unos derechos, unas cláusulas que son obligacionales y son pactos que se contienen en el pacto de socios y están escasamente regulados por la normativa mercantil. Y de hecho no siempre tienen entrada completa a los estatutos sociales. Estos derechos son tres derechos. Es el derecho de acompañamiento o tag-along right, el derecho de arrastre o drag-along right, y luego están las opciones de compra y venta recíprocas, que se llaman call and put options. Bien, ¿qué es el derecho de acompañamiento? El derecho de acompañamiento básicamente es un derecho que se puede conceder a uno o varios socios o a todos ellos, que es el derecho, en caso de que uno de los socios decida vender su participación a la sociedad, el derecho a acompañarle. Bien, es un derecho a acompañarle en las mismas condiciones de salida de ese socio que notifica su salida, que quiere salir de la inversión. Con lo cual serán las mismas condiciones de precio y demás circunstancias. La razón de ser de este derecho, de este tag-along, del derecho de acompañamiento, es proteger las negociaciones, proteger a un socio de las negociaciones que se pueden estar dando en relación con la startup y que le son ajenas. Es decir, defiende de algún modo la permanencia. ¿Cómo funciona ese derecho? Pues pongamos un ejemplo. Uno de los socios notifica a la sociedad que ha decidido vender su participación a un determinado precio a un determinado tercero. Bien, los demás socios que tengan este derecho de acompañamiento podrán notificar que ellos también quieren vender o una parte o la totalidad de su participación en las mismas condiciones del socio saliente. Caso contrario, suele funcionar el derecho también de adquisición preferente, luego lo comentamos. Puedo decidir en ese caso, si no estoy de acuerdo con esa transmisión, puedo decidir o comprar la parte del socio saliente o acompañarle en la transmisión. Bien, el segundo derecho del que vamos a hablar hoy es el drag-along o derecho de arrastre. Esto significa que un socio, el titular de este derecho, en caso de que decida vender su participación a un tercero, podrá solicitar a uno o más socios que vendan junto con él la participación de la que son titulares, es decir, a arrastrarle en la venta en la que él está interesado. La razón de ser de estos derechos es proteger la rentabilidad de la inversión, fuerza a que se obtenga una liquidez, defiende la liquidez de las inversiones. Pongamos un ejemplo. Uno de los socios notifica que está interesado en vender su participación en la sociedad un determinado porcentaje, pero el adquirente, para que la inversión del nuevo adquirente sea rentable, solicita un porcentaje más elevado. Bien, pues este socio, que sea titular de este derecho de arrastre, podrá solicitar a los demás socios que vendan todo o parte de su capital junto con él. Es así que pues un arrastre, de manera que al final el adquirente podrá obtener
un porcentaje, el porcentaje querido, más allá del que el inicial transmitente tenía. Bien, pues ya hemos hablado del derecho de acompañamiento y del derecho de arrastre. ¿Qué aspectos comunes tienen estos dos derechos? Bueno, pues se suelen dar cuando la venta prevista excede de un determinado umbral, lo que se llaman thresholds. Es decir, a partir de un determinado porcentaje entran en juego estos derechos o de acompañamiento de arrastre. Por un lado, se pueden dar a favor de todos los socios que están en la sociedad o solo a favor de uno o de varios. Se suele asociar, como hemos comentado antes, mucho al derecho de adquisición preferente, es decir, juegan a la vez. Una vez que ha habido una notificación de intención de transmitir una determinada participación, el socio titular de estos derechos o los socios frente a los cuales se ejercita tendrán la opción o de adquirir la participación del que pretende vender o entrar en juego en estos dos derechos, el derecho a acompañamiento o el derecho a arrastre. Bien, aparte de esto, bueno, pues no se suelen dar en casos de transmisiones forzosas u obligadas. Y bueno, pues podemos pasar ya a lo que son las opciones de compra y venta recíprocas, que son las call and put options. Bien, estas opciones de compra se suelen pactar con el fin de dar salida a una situación de bloqueo de los órganos de gobernanza de la sociedad. Lo que se trata aquí es que una de las partes o ambas funciona igual que en los otros derechos, se pueden dar a favor de unas partes o a favor de todas. Estas partes tendrán un derecho de opción de compra o un derecho de opción de venta o ambos a la vez. Bien, se darán, lo que es muy específico de estos derechos de opción de compra y de venta son dos circunstancias: las condiciones en las cuales se va a poder ejercitar, es decir, qué circunstancia va a dar lugar a que se pueda ejercitar esta opción, y el precio. ¿Y por qué? Porque si tenemos en cuenta que estas opciones pretenden desbloquear los órganos de la sociedad, es muy importante ver qué es lo que se ha producido. Y generalmente el precio en el cual se puedan adquirir las participaciones ejerciendo estas opciones, el precio va a venir dado por las circunstancias. Es decir, puede incentivar determinados comportamientos o puede desincentivarlos, siendo un precio mayor o menor, o un precio quizá pues bonificado en caso de que la situación sea una determinada y la situación del socio que la ejercite sea determinada, y puede verse quizá agravado, que uno tenga obligación de vender su participación a un precio reducido. Con lo cual juegan mucho lo que son las circunstancias que dan derecho a esta opción, y se juega mucho con el precio. Bueno, aparte de estos derechos que se contienen muy habitualmente en los pactos de socios de una startup, existe obviamente también la posibilidad de salida a un mercado secundario, a cotización. Sin embargo, por el momento en Europa, para las pequeñas y medianas empresas, esta no es una situación tan común. Con lo cual, bueno, pues en su caso trataremos este asunto en otro podcast y en otro artículo. Y bueno, en breve escribiremos lo que es la parte 2 de estas cláusulas de salida, haciendo referencia a lo que se contiene generalmente, y bueno, está cambiando un poco con la nueva ley de startups, pero bueno, es el marco general de los derechos de salida en la normativa mercantil y en los estatutos habituales y registrados en España. Y bueno, pues con esto simplemente os saludamos, os esperamos, ya sabéis, estamos como siempre disponibles vía email, vía teléfono, en YouTube y desde luego en nuestra web. Saludos a todos.